Bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde volvemos a tener caídas en las bolsas y subidas en los bonos. Algo que podría parecer un poco extraño, dado los datos macro que han salido, pero que se explica por ese miedo que está teniendo el mercado a la guerra entre Israel y Hamas, que parece que poco a poco se va recrudeciendo. Ahora veremos todo más en detalle. Vamos a ver lo primero, el tablero, y vemos que el índice de miedo y codicia está en zona de 31. La curva de tipos hoy vuelve a invertirse bastante. Y si nos vamos a los sectores, vemos que en Estados Unidos lo que más sube es energía, un 2,52 por la subida que está teniendo el petróleo. Y lo que más cae, tecnología, con un menos 1%. Porque, como digo, han salido datos macro que invitan a pensar en nuevas subidas de tipos, o que al menos se mantengan durante más tiempo. En Europa, lo que más sube también petróleo y gas con 0,82 y también lo que más cae tecnología con un menos 2%. Vamos a los datos macroeconómicos, lo primero, y hemos visto que, los datos principales han sido de Estados Unidos. Hemos tenido datos de China, que ha bajado o ha quedado el IPC más bajo de lo esperado. En España y en Francia pues se ha quedado en lo esperado, no ha habido más o menos novedades. Producción industrial de la zona euro sí que ha subido un poco. Pero los datos importantes de la jornada eran los datos de la Universidad de Michigan, que se han dado a las 4 de la tarde y que han dado unas expectativas de inflación bastante por encima de lo esperado. La previsión era 3,2 y el dato ha quedado en 3,8. De momento son datos preliminares. Las previsiones de inflación a 5 años también pasan del 2,8 al 3% y las expectativas del consumidor y la confianza del consumidor ha bajado bastante respecto a las previsiones, más o menos 4 o 5 puntos. Con todos estos datos, lo lógico sería pensar que los bonos tendrían que caer, tendrían que subir mucho las rentabilidades y las bolsas también tendrían que caer. ¿Pero qué ha pasado? Pues ha pasado que Arabia Saudita ha amenazado con cortar el petróleo a todos los países que apoyen a Israel en esta guerra. Y eso ha tensado muchísimo al mercado. Han llegado los nervios por esa posible subida del petróleo. El petróleo ya sube un 4%. Han llegado también los nervios a que esa subida del petróleo pues se mantuviese, subiese la inflación, hubiesen más problemas. Y al final los bonos pues han empezado a actuar como valor refugio, los bonos y el oro. Y ese es el motivo por el que los bonos hoy no están cayendo como sería lógico con estos datos macro. Si nos vamos a los gráficos, vemos, como decía, que las bolsas están todas en rojo, no hay mucho que destacar. Podríamos destacar quizá el FTSE, que ha llegado a tocar la media de 200 y a partir de ahí pues ha caído. Y luego ya veríamos en los bonos que tenemos subidas de un 0,5, 0,6 en Estados Unidos y en Europa. Nada destacable tampoco en los bonos. En divisas, pues tampoco hay demasiado a destacar. El dólar se fortalece un poco, euro y libra se debilitan. Y el yen, ojo, que está ya otra vez en 149,61. Ayer prácticamente rozó el 150, hoy también ha llegado a 149,80. Y hay que estar muy pendientes de lo que pase con este par, porque parece muy improbable que pase esta zona del 150, porque ahí ha intervenido una vez el Banco de Japón, pero no hay que descartar nada. También es verdad que cuando la otra vez actuó el Banco de Japón, no recuerdo en qué punto exacto fue, si no me equivoco había sido en estos 140. No lo recuerdo ahora mismo, sí que tengo la imagen mental, pero no sé exactamente si había sido en mayo. Que sí que hubo una primera caída cuando el Banco de Japón intervino, pero luego se superaron esos máximos con bastantes. Si no me equivoco fue aquí. En el 140 intervino, cayó a 138 el dólar contra el yen y a partir de ahí volvió a superar los 140 y llegó hasta el 145 cuando ahí volvió a intervenir el Banco de Japón y ya pues sí que lo mandó a 138. Aquí podemos estar viendo lo mismo, una subida a 150, primera intervención que lo manda a 147. Podemos ver de nuevo que el mercado pues sobrepasa ese 150 pensando que el Banco de Japón no va a volver a intervenir y cuando lleguemos quizá a 152, 155, el Banco de Japón pues vuelve a intervenir. Habría que andarse con bastante ojo porque podría pasarnos eso, ¿no? Podría pasar que se supere esos 150 durante unos días, pero yo no jugaría con ello, la verdad.
Luego tenemos al oro, que ha sido el otro gran protagonista de la jornada. Como digo, hay mucho miedo en el mercado y el oro pues ha actuado de valor refugio. Sube casi un 3%, pues es, creo, la mayor subida que tenemos desde febrero, que tuvimos una caída pues parecida. Hoy es la mayor subida en todo el año. Casi un 3%, se choca en la media de 200 y media de 100, en la zona de 1940 dólares, y habrá que estar muy atentos. Lo más probable, pues que ahora haya una caída después de esta fortísima subida, pero de superar estos 1940, 1945 podríamos seguir viendo subidas, y sobre todo dependerá mucho de cómo avance el conflicto entre Israel y Hamás. Las criptos están bastante tranquilas, no se mueven prácticamente nada, Bitcoin sigue en 27.000, Ethereum en 1.550 y el petróleo por último, como decía, pues sube muchísimo, sube un 4,4%, otra vez hasta los 86 dólares. También es cierto que en las últimas jornadas pues había caído otra vez hasta los 82 dólares, que es el precio en el que estaba antes de empezar este conflicto entre Israel y Hamás. Y bueno, como vemos, pues hay bastante miedo en el mercado y ha habido bastantes movimientos. No he podido preparar ningún gráfico, la verdad que se me ha hecho un poco tarde. Estoy preparando una serie de vídeos nuevos, también un poco más informativos, no de análisis diario, sino más generales. Y pues se me está echando un poco el tiempo encima. Entonces no he traído ningún gráfico, pero sí que quería mostrar la web de Truflation otra vez para ver un poco cómo va la inflación en Estados Unidos y en Reino Unido. En Estados Unidos vuelve a estar en la zona de 2,60 y en Reino Unido pues ha caído bastante desde esta zona que estaba de 8, casi un 9% hasta la zona del 7,41. Así que por ese lado bien, pero además han añadido una cosa bastante interesante, que es la inflación agregada durante un periodo de tiempo, y podemos ver que en Estados Unidos durante los últimos 3 años, es decir, desde 2020, desde todo el problema del COVID, hay una inflación de un 23%. Es decir, que lo que antes te costaba 100 euros, ahora te cuesta 123. Increíble, ¿no? En solo 3 años. En Reino Unido, pues un poco parecido, incluso peor, 33%. Es decir, que cuando antes algo te costaba 100 euros, ahora te cuesta 133. Pues para la gente que no tenía ahorros o no ha invertido de ninguna forma, si tenías ahorros y tampoco los tienes en ningún depósito ni en nada así, pues al final te lo has comido también todo, ¿no? Pero para la gente que no haya conseguido sacar rentabilidad al dinero que tenía, pues la verdad que está siendo un calvario. Está siendo un calvario tremendo. Y bueno, simplemente pues quería presentar esas novedades que tiene esta web de Truflation, que me ha parecido bastante interesantes. Y cuando pones las cosas en perspectiva y miras un poco al pasado, pues ves que esto ha sido desastroso, ¿no? La cantidad de dinero que han inyectado y sobre todo el no haber parado a tiempo y no haber empezado a subir los tipos a tiempo. Bueno, esa simplemente era la reflexión de hoy. Nada más, que ya se ha hecho el vídeo de 8 minutitos. Solo decirte que gracias por llegar hasta aquí, que pases un buen fin de semana y que nos vemos el lunes. Un saludo.